Como saben, vamos a hablar del canal tradicional, de las soluciones de Big Data e inteligencia de mercados que se pueden utilizar hoy en día para analizar con base 100% en datos el canal tradicional. Entonces voy a darle el pase aquí a Sofía. Buenos días, Sofía, para que vayamos comenzando. Hola, buenos días. Gracias, Agustina. Buenos días a todos. Igual, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos arrancando. Estoy compartiendo, tengo entendido que sí, ya todos lo ven bien. Y bueno, la idea es conversar sobre cómo podemos maximizar la rentabilidad en el canal tradicional y algunas soluciones que tenemos que pueden ayudar en esta problemática. La agenda que tenemos para hoy, arrancamos, bueno, una pequeña introducción de quiénes somos, los desafíos y problemas actuales del canal tradicional, cómo las técnicas de Big Data nos pueden ayudar a resolver estos problemas de negocio, y finalmente una sesión de preguntas y respuestas. Sobre nosotros, Predict Data Driven, somos una empresa, una firma de investigación, tenemos más de 13 años de experiencia trabajando a nivel global con corporaciones, gobiernos, grandes empresas, en brindar soluciones basadas en datos, en tecnología de Big Data, aprovechando toda pieza de información que nos pueda servir, tanto del cliente, interna y externa, y con eso generando distintos tipos de modelos predictivos, de análisis y demás, para apoyar en la toma de decisiones. Breve historia, arrancamos en el 2008 con la marca Central America Data, cubriendo Centroamérica y la región andina. De manera natural fuimos creciendo hacia México. En el 2018 lanzamos la marca Market Data México para atender directamente este mercado. Y en el 2021, el año pasado, lanzamos Predict Data Driven como una marca sombrilla, y que ahora ya estamos unificándola en Predict, para atender negocios a nivel global. Hoy por hoy tenemos este tipo de soluciones, incluso de las que vamos a hablar ahora, pueden ser aplicadas en prácticamente cualquier parte del mundo, con sus pormenores a veces. Estamos desarrollando soluciones en Estados Unidos, México, Latinoamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Australia, la India, etc. Y este es un ejemplo, una breve reseña de algunos de nuestros clientes. Muchos de los proyectos en los que trabajamos, los clientes nos comparten información sensible y por lo tanto por cláusulas de confidencialidad. No podemos decir abiertamente todos los clientes que tenemos, esta es una selección de algunos de ellos. Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que vinimos, que son los desafíos y los problemas actuales del canal tradicional. Uno de los principales problemas o desafíos es el volumen impresionante que tiene el canal tradicional, en México en particular también, y eso se da en prácticamente todas las regiones. Y al ser tantos puntos de venta, se vuelve todo un reto optimizar en términos tanto de asignación de recursos de la parte comercial, de marketing, así como de distribución. A su vez, dentro de este mar de puntos de venta, que por ejemplo en México andan entre los 600.000 y 700.000 puntos de venta, tenemos todo tipo de establecimientos, desde establecimientos que tienen muy buena oportunidad de negocio para la mayoría de nosotros, o sea, establecimientos con una visitación importante, con una zona importante, hasta aquellos puntos que prácticamente son una ventana, ¿verdad?, al público, y entonces nos generan las dudas de, bueno, ¿tengo que estar absolutamente en todos lados o no? A su vez, también, gracias a la pandemia y también a la evolución natural de los consumidores, los patrones de compra de los consumidores cambian, entonces tenemos que contar con información lo más fresca posible para entender bien qué áreas, ya sea puntos de venta o zonas comerciales, puedan tener mayor impacto en el bottom line de nuestro negocio, ¿verdad? Uno de los problemas, bueno, comentábamos, INEGI en México reporta alrededor de 600.000, 700.000 puntos de venta de todo tipo y tamaño de abarroterías, lo que viene a ser ya el canal 100% tradicional. Y entonces, alineando con las problemáticas que mencionábamos antes, muchos nos preguntamos, ok, efectivamente, ¿tiene que mi producto estar en todos lados o no? ¿Cómo hago? Porque aparte esto está muy alineado a la disponibilidad de recursos nunca es infinita, siempre es limitada, ¿verdad? Tal vez algunas empresas, la Coca-Cola podrá estar en absolutamente todos lados por un tema de estrategia, pero llega un punto en que tal vez
ir a visitar una zona sumamente aislada o un punto de venta muy pequeñito, puede que no sea rentable, y dejamos que ese punto de venta se atienda vía otras alternativas, que vaya a las centrales de mayoreo, que se supla por sí mismo y no una visita. Porque está el costo de esa visita, está el costo del diseño de esa ruta. Entonces una de esas preguntas es ¿dónde tengo que estar? Ya sea a nivel de punto de venta o a nivel de zona, dentro del país incluso. ¿Dónde efectivamente tengo que estar? Luego también, bueno, dentro de esa misma línea, ¿qué zonas pueden ser más rentables? ¿Dónde puedo tener mayor oportunidad? Si partimos nuevamente de que los recursos siempre van a ser limitados, estamos constantemente en el reto de optimizar y encontrar aquellas zonas, aquellas áreas donde nos dejen mayor rentabilidad para el negocio. Después incluso, bueno, tal vez dentro de esta optimización puede que se nos esté escapando alguno, o puede que estemos visitando de más uno y que realmente nos reporte lo que tenga que ser. Y además también entender, cuanto mayor podamos entender cómo es el consumidor del canal tradicional, cómo son sus patrones, podemos establecer mejores estrategias para llegar a ellos, o para que en el momento que ellos se acerquen al canal tradicional, tengamos una mayor oportunidad de conversión. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a resolver estos problemas? Nosotros en Predict tenemos diversas soluciones, o diversas, llamámosle, tecnologías, metodologías, que dependiendo de las características puntuales, o sea, del problema de cada cliente, podemos se van alineando para responder preguntas concretas. No todas las empresas tienen los mismos problemas, todo lo contrario, va a depender mucho de cómo es su estructura de distribución, va a depender también de por ejemplo, cobertura geográfica, si ya estamos en todos lados, si queremos adentrarnos, etc. Dependiendo de las características puntuales de cada problema, es que podemos ir viendo cómo podemos apoyar. Entonces, una de las soluciones que tenemos es, podemos a través de diversas piezas de información, podemos caracterizar los puntos de venta o las zonas en donde hay puntos de venta, y tener más información sobre ellos para poder tomar mejores decisiones. Una de las principales fuentes de información que utilizamos en ese punto para comprender cómo es un punto de venta o una zona, es cuánta gente pasa por ahí. Nosotros estamos trabajando con data de movilidad, data derivada de los dispositivos celulares. En México es un panel de arriba de los 35 millones de usuarios que reportan información a un tercero, respetando la confidencialidad, por supuesto, de cada persona. Son datos totalmente anónimos, y eso nos permite entender cuánta gente hay en una zona en concreto, cuánta gente pasa por una zona en concreto o un punto específico. También cercanía a otros puntos, por ejemplo, estamos cerca de una escuela, de un hospital, de oficinas de negocio, etc. Todas esas piezas de información se suman para caracterizar nuevamente, ya sea puntos de venta, si estamos hilando muy fino, o zonas económicas en donde decimos, bueno, acá en alguna parte yo tengo que estar. Después también podemos caracterizar al consumidor. ¿En qué sentido? En indicar, por ejemplo, cómo son los clientes potenciales de diversas zonas, ¿verdad? Incluso podemos llegar a hacer análisis de en qué se parecen, por ejemplo, al consumidor al que visita el canal moderno. Y ahí podemos hablar de niveles de ingreso, qué nivel socioeconómico tienen, las personas que están, no que viven en cierta zona, sino que pasan por cierta zona, que es finalmente los que van a visitar esos puntos de venta. ¿Cómo se comparan porque hay muchas veces que hay información de estudios, sobre todo del lado del canal moderno? Bueno, ¿cómo se comparan en términos de las visitas de un canal moderno versus al canal tradicional? ¿Cuántas veces van por semana? ¿Cuántas veces, o cuánto se desplazan para llegar a esos puntos? Nuevamente, cuanto más información tengamos de nuestros consumidores, patrones de compra, gasto, etc., eso nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y también, incluso ya yendo a un nivel, digamos, como hasta dónde podríamos llegar, se pueden desarrollar, hemos desarrollado ya distintas soluciones en donde podemos estimar el potencial de mercado, la oportunidad económica que pueda tener un punto de venta o una zona económica para nuestro producto, de acuerdo a las características de la gente de la zona, las características de ingreso, incluso a veces incorporando datos del propio cliente, etc. Podemos estimar realmente cuánto podríamos vender en un punto de venta en concreto. Entonces, cuando hablábamos de caracterizar zonas o caracterizar un punto de venta, ¿qué tipo de información incorporamos? Lo que les comentaba, la afluencia peatonal, cuánta gente vemos en ese punto, derivado de
dispositivos celulares, es data sumamente precisa, porque la podemos ver a nivel de latitud y longitud, con un margen de error de 5 metros, entonces nos permite saber realmente cuánta gente hay en cierta zona, cuántos vehículos pasan, ¿verdad? ¿Cuál es la población flotante, por ejemplo, ya del área circundante? Cuando hablamos población flotante es cuánta gente en promedio está en una zona. Las características sociodemográficas, edad, sexo, nivel de ingreso, intereses y preferencias de los consumidores. En algunos casos, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto del que estemos hablando, puede que nos interese, por ejemplo, saber qué tanta gente tiene algún tipo de afinidad, no sé, si estamos hablando de comida para mascotas, o estamos hablando de... sí, se me vienen todas las ideas de comida para mascotas, pero si estamos en esa línea, por ejemplo, puede ser muy interesante saber en qué zonas hay mayor concentración de personas con un interés demostrado de, por ejemplo, mascotas o perros o gatos. Eso lo trabajamos nosotros haciendo minería de datos a través de redes sociales, como el Meta ahora, Facebook, Instagram y demás. Podemos entender a nivel geográfico cómo son o sea, qué intereses tienen las personas en cierto tema o eventualmente incluso en cierta marca. Después también incorporamos, como les comentaba previo, cercanía a lugares de interés, que tan cerca estamos de los hospitales, escuelas, museos, lo que pueda generar, eso puede ser ya sea un atractor adicional de tráfico, un atractor adicional como para incrementar el potencial de nuestra venta, puede ser cualquiera de esas cosas. Y finalmente también el gasto de la población. Nosotros hemos desarrollado soluciones trabajando con la microdata de la encuesta nacional de ingresos y gastos de INEGI, podemos hacer estimaciones de acuerdo a la cantidad de población que hay en una zona en concreto y sus características sociodemográficas, hacer estimaciones de cuánto se gasta en determinado producto. Eso obviamente se incorpora a estos análisis para determinar en qué zona podemos tener mayor potencial y por lo tanto decir, ok, esta tengo que estar de alguna manera y esta otra zona no me representa tanto mercado, puedo ir en segunda instancia o eventualmente no visitarla y dejarla que se supla por otras alternativas. Y finalmente todo esto se puede combinar, se combinan estas variables para llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Nuevamente acá se puede incorporar también datos propios de los clientes, cuando se incorporan datos propios de los clientes, que esto también lo hacemos en técnicas, por ejemplo, para planes de expansión y demás, obviamente eso enriquece cualquier tipo de estas soluciones porque incorporamos la realidad de cada empresa, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto venden por zona geográfica de determinado producto, eso se puede incorporar y eso nos ayuda a luego extrapolar esos números de acuerdo a los entornos de cada una de esas zonas, extrapolar y estimar cuánto podemos vender en determinada zona. Después, el tema de cómo caracterizar a los usuarios del canal tradicional. Nosotros a través de la data de movilidad podemos comprender, entendiendo cuáles son sus patrones de movimiento, podemos perfilarlos y entender, por ejemplo, vemos dónde pasa en horas de la noche y por lo tanto eso nos permite inferir dónde viven. Una vez que sabemos dónde viven, podemos conocer su nivel de ingreso, incorporando datos de INEGI en el caso de México, que tienen información a nivel de manzana. Entonces, de esa manera podemos, para una zona en concreto, entender claramente qué características tienen las personas que están en esa zona. Y esto es muy interesante porque muchas veces, o sea, sí hay mucha solución por ahí que habla de las características sociodemográficas de la población residente, pero en zonas de mucho tránsito, por ejemplo, no necesariamente es esa la que va a ser nuestro potencial cliente, va a ser las personas que están yendo a su trabajo, que se están desplazando de un lugar a otro, que estudian ahí. Y por lo tanto no nos es suficiente solo con la gente que vive ahí. Y de esta manera podemos comprender justamente los que están en la zona. Después también podemos hacer análisis de qué tipo de lugares visitan estas personas, qué otro tipo de lugares visitan más, si hay alguna tendencia en particular en esa área. Podemos incluso comprender diferencias que puedan haber a niveles de estados o de zonas y que haya patrones diferentes de acuerdo a las características del lugar. Como les comentaba previamente, también podemos analizar, o sea, con respecto a otros canales, cómo es el comportamiento, ¿no? Eso puede ser muy interesante si nos va muy bien en cierto canal y estamos recién entrando a esto, bueno, qué patrones de comportamiento puede que sean iguales y entonces nos aprovechamos de ellos, o puede que sean diferentes y tenemos que prepararnos. Y después también, bueno, lo que les comentaba, el tema de analizar a profundidad la composición del gasto de las personas para poder tomar decisiones y saber realmente dónde está nuestro mercado potencial.
Aquí tenemos algunos ejemplos y visualizaciones. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es identificando todas las abarroterías, en este caso que hay en Ciudad de México, y a través de distintos colores, al final, esto es como un eventual posible resultado, a través de distintos colores se marca aquellos que tienen mayor potencial, aquellos que tienen menor potencial. Me voy a pasar ahora al ejemplo que tenemos por acá en vivo. Nosotros trabajamos la mayoría, dependiendo de las características de nuestro cliente, nos adaptamos mucho, somos una empresa que nos alineamos a los requerimientos de nuestro cliente, entonces en algunos casos les entregamos bases de datos que incorporan en sus propios sistemas, y en otros casos les damos insights que pueden andar en una línea como esto. Esto que tenemos acá es un simple ejemplo de de cómo podría analizarse este mercado, pero obviamente, insisto, dependiendo de las características concretas de cada cliente, esto se afina mucho más al lápiz. Entonces, por ejemplo, acá estamos calculando, esto es un ejemplo para un detergente. Entonces, si estuviéramos viendo dónde tenemos que estar con un detergente. Entonces, finalmente lo que se hace es que se detecta incorporando todas las variables, y en este caso, por ejemplo, fue un caso hipotético en donde incorporamos también data de las ventas del cliente en distintas zonas, puede ser zonas o puntos de venta, luego eso lo comparamos, o sea, evaluamos las zonas que el cliente ya conoce, los puntos de venta que el cliente ya conoce, los perfilamos, los caracterizamos, y luego nos vamos a perfilar lo que no conoce y lo que no sabemos cómo es, lo caracterizamos también, incorporamos las mismas variables, cuánta gente vive, cuánta gente transita, cuánta gente vemos en el punto, características de esas personas, cercanía a otros puntos, etc. Con eso se generan modelos predictivos para entonces decir, ok, de acuerdo a las características de este punto en el cual tú no estás, o esta zona en la cual tú no estás atendiendo, tenés hay una oportunidad de mercado interesante o no. Acá simplemente se delimitó a si ese punto debiera de estar por encima de la media en términos de potencial de mercado, de la media de las ventas que el cliente podría tener en un lugar, o por debajo, ¿verdad? Que obviamente en el caso, recordemos que el canal de justamente, el reto es dónde está ese 80-20, dónde están los que realmente importan, y no tanto todos los muy pequeñitos que nuevamente tal vez puedo tomar la decisión de no estar ahí, porque me es muy caro y la relación costo-beneficio para llegar a ese punto no me cuadra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, acá están todos los puntos, y si seleccionamos los que podrían estar por encima de la venta, de acuerdo a los cálculos, ya vamos viendo en qué zonas están, ¿verdad? Insisto, este tipo de análisis, hemos tenido conversaciones con algunos clientes que nos dicen, sí, pero yo no estoy listo como para ver punto, yo no lo necesito a nivel de estado, lo necesito a nivel de colonia o a nivel de municipio. Perfecto. Este es como cómo se hila más fino, pero obviamente todos estos tipos de soluciones se pueden analizar a nivel de zona geográfica. Después también, por ejemplo, acá, y los otros casos que traemos es cómo se comporta las distintas variables ya mapeadas en una zona en concreto. Entonces acá estamos viendo la población flotante, es decir, cuánta gente en promedio hay en una zona, basada en movilidad de las personas con sus dispositivos móviles, y vemos que, por ejemplo, en esta zona hay mayor concentración, las zonas rojas tienen mayor concentración de personas, no, mentira. Sí, las zonas rojas tienen mayor concentración de personas que las zonas verdes. Estas son las variables utilizadas que alimentan un modelo eventualmente predictivo para identificar aquellos lugares en donde podemos tener mayor potencial. Aquí está el análisis del gasto de las personas y cómo es el gasto de las personas en determinado producto. Eso siempre está alineado al nivel socioeconómico. Lo que vemos aquí es que los porcentajes de la población consumidora de este tipo de producto no varían tanto según el nivel de ingreso. Es un producto relativamente no popular en que todos lo necesitamos, entonces es indistinto al nivel de ingreso, eso es lo que estamos viendo aquí. Y este tipo de datos es el que finalmente, de acuerdo a la cantidad de personas que vemos en cada cuadrante, en cada zona, se hacen estimaciones de cuál debiera de ser el gasto. Entonces, y eso después se traslada a, dependiendo de cuántas abarroterías haya en esa zona, podemos estimar cuánto realmente se gasta en el producto que a nosotros nos interesa, en una zona en concreto o en un punto de venta en concreto.
Y después también podemos ver, para efectos, por ejemplo, de marketing, esto puede interesar, dónde hay mayor concentración de mujeres, dónde hay mayor concentración de hombres, rangos de edades, si nuestro producto está dirigido a un sector en concreto, eso también nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y por aquí sería el ejemplo, quiero dejar este espacio, nos quedan